Muy buenas tardes, tengan todos y todas, estimados compañeros y compañeras de la Dirección Regional de Educación de Cartago. El día de hoy estamos acá para poder observar y aprender sobre un tema sumamente interesante para lo que corresponde a la enseñanza de los estudios sociales y la educación cívica. Por favor, ¿podrían pasar la página si son tan amables? Bueno, como les estaba diciendo, mi nombre es Johnny Ramírez Fuentes, soy el asesor de educación cívica de la Dirección Regional de Educación de Cartago y realmente para nosotros es un placer que ustedes estén el día de hoy y vamos a aprender muchísimas cosas y vamos a tratar de que la tarde sea muy provechosa. Siguiente, por favor. El día de hoy los vamos a acompañar pues la asesora de estudios sociales, la asesora regional de estudios sociales de Cartago, la máster Agnes Salas Menas y pues mi persona, Johnny Ramírez Fuentes. Ahorita más tardito le vamos a pasar un formulario, ¿verdad? Para que puedan consignar su asistencia y por favor nada más ahí le están poniendo atención al chat para que puedan colocar la asistencia y también si tienen alguna duda, alguna consulta, pues que también la hagan por medio del chat. Al final de la presentación del día de hoy vamos a, a hacer un espacio para lo que son consultas y dudas. Siguiente, por favor. Ok, a continuación los voy a dejar con mi compañera Agnes para que presente al expositor. Antes de eso, les quiero comentar, ¿verdad? Que ojalá y de manera personal esta charla les sea de mucha utilidad porque es una charla sumamente interesante que puede utilizar donde su temática puede ser muy útil tanto para la enseñanza de los estudios sociales como para la educación cívica. Entonces los dejo con mi compañera Agnes. Muy buenas tardes, estimados colegas. El día de hoy es un gusto para la Dirección Regional de Educación de Cartago contar con el apoyo del docente Alejandro Sánchez Araya. Extensiva del agradecimiento a la Universidad Estatal a Distancia por permitirnos la participación de don Alejandro en esta tarde, que tal como señala el compañero Johnny, resaltamos por la importancia de esta temática en momentos en que destacar con estrategias metodológicas fundamentadas en la criticidad, pues se nos vuelve preponderante en la actualidad. Don Alejandro es licenciado en la enseñanza de los estudios sociales y las cívicas, colega nuestro, y además es máster en educación a distancia y cuenta con un doctorado en estudios de la sociedad y la cultura por parte de la Universidad de Costa Rica. Don Alejandro, para los colegas de aquí de la Dirección Regional, es un gusto contar con su presencia el día de hoy y esperamos pues todos aprovechemos bastante de la información tan importante que el día de hoy nos va a permitir a través de la presentación que nos hace. Muy buenas tardes y a todos y todas, bienvenidos. Buenas tardes, un placer compartir con todas las personas invitadas a esta actividad. Nada más una breve aclaración. No soy doctor, soy estudiante del doctorado en Estudios de la Sociedad y la Cultura de la Universidad de Costa Rica, UNE. Pues bien, hemos titulado la presentación Literacia Crítica, un enfoque didáctico interdisciplinario para la enseñanza de los estudios sociales y la educación cívica. Antes de iniciar, muchísimas gracias por la invitación y pues bien, espero que sea de utilidad alguno de los principios que vamos a ver en esta tarde. Bien, procuraré ser lo más breve posible. Vamos a iniciar con una dimensión teórica, es decir, el qué de la literacidad crítica. En esta dimensión teórica vamos a ver cuál es el estado de la cuestión del pensamiento crítico en la educación. Todavía no entramos a literacia crítica. Vamos a hablar algunos aspectos respecto al pensamiento crítico. Tosar nos menciona que enseñar al alumnado a pensar críticamente ha sido uno de los grandes objetivos educativos de las ciencias sociales desde la primera mitad del siglo pasado. No obstante, la investigación en didáctica de las ciencias sociales ha denunciado el escaso impacto en la práctica real de las escuelas. En afinidad con lo anterior,
La literacia crítica forma parte de los esfuerzos académicos para la construcción científica de las didácticas de las ciencias sociales. Bien, ¿cuáles son los fundamentos teóricos del concepto de literacia crítica? Kazan y Castella señalan las repercusiones del giro lingüístico, así como las siguientes corrientes del pensamiento social. Escuela de Frankfurt, estructuralismo y postestructuralismo, estudios culturales y políticos, estudios lingüísticos y literarios y análisis crítico del discurso. Es decir, el concepto de la literacia crítica está fuertemente arraigado en las corrientes de pensamiento social. De hecho, las corrientes de pensamiento social son las que proveen al profesorado en la enseñanza de las ciencias sociales, es la que provee de esa caja de herramientas teóricas y conceptuales para el trabajo docente. Bien, ¿cuál fue la principal repercusión pedagógica del giro lingüístico de mediados del siglo XIX? Bueno, casualmente, ¿verdad? Sale uno de los libros más famosos de Freire, ¿verdad? Con Macedo, en 1987. Que está fuertemente influenciado casualmente por las repercusiones del giro lingüístico de mediados del siglo XX, pero aún todavía no hemos entrado al concepto de literacia crítica. Ahora sí, ¿cuándo aparece el término de literacia crítica? Apareció por primera vez en 1993 en un libro titulado Literacia crítica, política, práctica y posmodernidad, de Lanchet y McLaren. Este libro subraya la importancia de interpretar los discursos para comprender las relaciones de poder y dominación que hay detrás de las líneas, desde un enfoque sociocrítico para la emancipación democrática. En afinidad con lo anterior, ambos autores definen la literacia crítica como un proceso de sensibilización y reflexión sobre las relaciones existentes entre el poder y el discurso que permiten organizar el pensamiento crítico y lo disponen para la acción. Este punto es vital. O sea, la literacia crítica, más allá de sensibilizar y de reflexionar y analizar, la literacia crítica obviamente ocupa la sensibilización, ocupa la reflexión y ocupa el análisis, pero para disponer al pensamiento hacia la acción. Eso es vital en la literacia crítica, la acción que va a realizar el estudiantado con las herramientas que desarrolladas en el proceso de aprendizaje. Bien, algunas definiciones de la literacia crítica para complementar, o sea, algunas de otras definiciones que complementan el origen de este proceso. La literacia crítica está vinculada con la forma en cómo nosotros vemos e interactuamos con el mundo, enfocándose particularmente en cuestiones de poder, es decir, en quién lo tiene y cómo es usado. Más específicamente, la literacia crítica gira alrededor de cuestiones controversiales, ahí es como la raza, cultura, clase, género, medios de comunicación, ambiente y democracia, entre otros. Su propósito es incentivar al estudiantado a ver y cuestionar las relaciones dominantes de poder. Para ello, necesariamente debe de proveer al estudiantado con herramientas conceptuales y teóricas que le permitan criticar de manera consciente las inequidades e injusticias sociales, desarrollando con ello visiones y actitudes que le permitan comprometerse de manera colectiva con acciones de cambio social. Walker. En este punto, como pueden observar, vuelve a reiterar, ¿verdad? Vuelve a reiterar la necesidad de que la literacia crítica trascienda hacia acciones de cambio social, pero ya nos plantea, ¿verdad?, que es necesario trabajar con los estudiantes herramientas conceptuales y teóricas. O sea, lo que veníamos hablando desde un inicio, las corrientes de pensamiento social que vimos al inicio son las que nos proveen de esas herramientas conceptuales y teóricas que menciona Walker. Bien, siguiendo con otras ampliaciones del término,
La literacia crítica trasciende las nociones convencionales de lectura y escritura para incorporar el pensamiento crítico, cuestionando y transformando el mundo de sí mismo. Adicionalmente, la definición de literacia crítica usualmente considera que el texto puede ser cualquier cosa que pueda ser leída, lo cual conduce a posibilidades infinitas desde el punto de vista contextual y la vida cotidiana del estudiantado. De conformidad con ello, podemos leer críticamente objetos culturales como grafitis, anuncios publicitarios de diferente índole, música, y agregaríamos nosotros en la actualidad memes, memes, TikTok, cómics, caricaturas, podcasts, entre otros. Esencialmente, una persona puede leer, interpretar, cuestionar y reescribir casi todo aspecto de sí y su mundo. Es decir, aquí hay otro elemento, este es de McDaniel, aquí hay otro elemento importante, ¿verdad? Que la literacia crítica utiliza objetos culturales, ¿verdad? Y esos objetos culturales deben de provenir de la vida cotidiana del estudiantado, tanto de lo que ellos ven en su entorno físico como lo que ellos normalmente están acostumbrados a ver en los entornos virtuales en los que interactúan. Bien, ahora bien, entramos en los problemas socialmente relevantes y el currículum. ¿Por qué? Porque la literacia crítica necesariamente el punto de partida didáctico de la literacia crítica es el planteamiento de los problemas socialmente relevantes. Entonces, aquí estamos en otra etapa. En la primera etapa nos queda claro que es necesario incorporar las corrientes de pensamiento social porque son las que nos proveen esas herramientas teórico-conceptuales. Pero ¿sobre qué trabajan esas herramientas teórico y conceptuales? Van a trabajar sobre los problemas socialmente relevantes que el profesorado plantee en sus clases. ¿Qué son los problemas socialmente relevantes? Se refiere a aquella línea de trabajo que reivindica los temas controvertidos y los problemas socialmente relevantes como columna vertebral del currículo. Es un trabajo sobre el papel de los temas controvertidos en el currículum en un trabajo sobre el papel de los temas controvertidos en el currículum de estudios sociales, Wellington, 1986, considera que un tema controvertido incorpora los siguientes aspectos: pone valores e intereses en competencia, es políticamente sensible, agita las emociones, se refiere a un tema complejo y es un tema de actualidad. Esto es vital, ¿verdad? Los problemas socialmente relevantes que se plantean en las clases deben ser actuales, deben agitar emociones. ¿Por qué agitan emociones? Porque son sensibles. Aquí hago un breve paréntesis. Cuando hablamos de problemas socialmente relevantes, no estamos hablando de la corriente de problemas sobre la que se enfoca el enfoque basado en problemas. Si bien es cierto, los problemas en los procesos de aprendizaje fueron planteados desde Dewey en el primer cuarto del siglo XX, ¿verdad? Al Dewey estar muy interesado en la experiencia y el aprendizaje activo en sus propuestas, en su propuesta educativa. No obstante, si bien es cierto, Dewey es el primero en plantear que el aprendizaje activo requiere de problemas, ¿verdad?, para trabajar con el estudiantado, los problemas asumieron dos líneas o se dividieron en dos líneas. Una que es problemas como metodología, que fue a partir de mediados del siglo XX. En ese problema, en la línea de problemas como metodología, viene de la línea canadiense canadiense e italiana. Esa línea es la que dio lugar al enfoque basado en problemas.
En cambio, los problemas socialmente relevantes vienen de la línea de los problemas, de trabajar los problemas como contenido, y proviene de la tradición anglosajona y francesa. Pues bien, habiendo aclarado esta breve diferenciación epistémica entre las conceptualizaciones de los problemas, ¿verdad? Entramos directamente a una ampliación del concepto de problemas socialmente relevantes y currículo. En ese sentido, la teoría crítica insiste en considerar los problemas latentes y vivos de la sociedad en el centro del currículum, es decir, se enfoca en incorporar en el centro de la acción pedagógica las problemáticas más incómodas, los tabúes, los temas latentes y controvertidos de nuestra sociedad. En esta línea, uno de los trabajos más importantes es el realizado por Evans y Sachs, quienes sitúan en el corazón de la enseñanza de las ciencias sociales aquellas cuestiones controvertidas que implican reflexión y que están vinculadas con la actualidad y la vida del estudiantado. Santi Esteban, 2019. Como ustedes pueden observar, volvemos siempre sobre ejes medulares. Los problemas socialmente relevantes, desde los cuales parte la literacia crítica, tienen que ser actuales, ¿verdad? Tienen que estar vinculados con los contextos del estudiantado, porque es la única manera de que agite emociones, ¿verdad? Ok. Ahora bien, literacia crítica, ¿qué técnicas utilizar? Ross y Wilson nos recomiendan técnicas disruptivas basadas en movimientos artísticos vanguardistas situacionistas de mediados del siglo XX. Aquí hay una breve aclaración. Ross y Wilson nos recomiendan utilizar la 1 y la 2, el detonement y la deriva, ¿verdad? Nosotros recomendamos, ¿verdad?, también utilizar, que son muy útiles en el trabajo, dentro del enfoque de la literacia crítica, también podemos trabajar memes, TikTok, podcasts, videos y caricaturas. ¿Qué queremos decir? ¿Verdad? Que como técnica didáctica, este tipo de objetos culturales que abundan, ¿verdad?, pueden ser utilizados en dos vías. La primera vía, nosotros podemos partir, como lo vamos a ver más adelante en la dimensión práctica, nosotros podemos partir utilizando tanto el detonement, la deriva, memes, TikTok, podcast, videos y caricaturas, los podemos utilizar para iniciar una clase, ¿verdad?, desde el enfoque de literacia crítica, pero también puede ser el producto que nosotros propongamos para que sea el estudiante quien lo construya. O sea, estas técnicas pueden ser trabajadas tanto para iniciar los procesos de reflexión y sensibilización, como lo vamos a ver más adelante, pero también estas técnicas nos pueden facilitar, ¿verdad?, el desarrollo con el estudiantado, que ellos mismos sean los que produzcan este tipo de productos o objetos culturales. Obviamente a partir del análisis de otros objetos previos. Bien. Disculpen, esto es una reiteración de lo anterior. Ahora bien, ¿qué es el detonement? Estos son ejemplos de detonement. ¿Qué es el detonement? El detonement es técnica o desvío, es un concepto surgido dentro del movimiento situacionista que habla sobre la posibilidad artística y política de tomar algún objeto creado por el capitalismo o el sistema político hegemónico y distorsionar su significado y uso original para producir un efecto crítico. Este es un ejemplo muy difundido a nivel muy conocido, ¿verdad? Y a nivel mundial tenemos otros ejemplos de tournament que bien pueden trabajarse, ¿verdad?, con el estudiante, o sea, que sea el mismo estudiante el productor del tournament, ¿verdad? Aunque nosotros podemos iniciar con un tournament
que lo traemos, ¿verdad? Podemos presentar un detonement como ejemplo para que sea discutido en clase y que el estudiante pues produzca sus propios detonement. Además, también se plantea una técnica situacionista, que es lo que dice Rossi Winson, la técnica de la deriva. La deriva es un procedimiento de estudio psicogeográfico, uno de los métodos más famosos utilizados por los situacionistas, que nos enseña una forma de entender y encarar nuestros entornos. Esta imagen es a efecto de ilustración. Nosotros tuvimos... si doña Evelyn, la encargada de la licenciatura de Estudios Sociales y Educación Cívica, está por ahí en la charla, Evelyn y yo tuvimos la oportunidad de conocer al profesor Santi Esteban y él nos brindaba muchos ejemplos de cómo él con el estudiantado en educación primaria y también con estudiantado de secundaria en España, él salía a caminar con sus estudiantes, ¿verdad? Con una guía precisa en donde los inducía a que expresaran sus sentimientos respecto a su entorno, cuáles lugares les gustaba, qué lugares no les gustaba, por qué no les gustaban esos lugares. Y luego de que hacía luego de que se enfrentaban a su entorno, ¿verdad? Ya en clase discutían esas preguntas generadoras para identificar cuáles espacios que habían visitado les gustaría intervenir. Y a partir de un trabajo colaborativo hacían una propuesta colaborativa e intervenían colaborativamente el espacio específico que habían determinado con los elementos que querían incorporar. Bien, ahora sí, pasamos a la dimensión práctica de la literacidad crítica, es decir, al cómo, qué principios metodológicos nos permiten llevar a la práctica este enfoque. Bien, antes de continuar, una consulta, don Johnny y Agnes, no sé si se escucha bien porque acá en Coronado está lloviendo un poquito, sino para ponerme el micrófono. Bueno, muchas gracias, don Alejandro. Fíjese usted que nosotros sí lo escuchamos bien. Sin embargo, hay algunos compañeros que indican que sí se escucha un poquito o como cortadillo a veces. Podría suceder que sea el internet de los diferentes lugares, ¿verdad? Sin embargo, si usted considera que el sonido está bien, o sea, consideramos que el sonido se escucha bien, hagamos un trato. Si los compañeros tal vez pueden mencionarnos en el chat si consideran que sea necesario colocarse el micrófono y yo lo interrumpiría en algún momento de la charla. ¿Está bien? ¿Te parece? Perfecto, entonces continúo. Gracias. Ok. Bien. En esta dimensión práctica vamos a tomar del programa de estudios sociales la unidad temática relacionada con el mundo en guerra, cambios sociales, económicos y políticos de 1914 a 1945. Enfocándonos específicamente en el criterio de evaluación, analizar el contenido ideológico del nazismo que llevó a la persecución y exterminio de diversos grupos sociales y étnicos durante la Segunda Guerra Mundial. Pues bien, este es, ¿verdad? La unidad temática y criterio de evaluación con el cual partimos. Bien, ¿cuáles serían los tres principios didácticos iniciales a considerar? Primero, vamos a plantear objetos culturales o situaciones que impliquen cuestiones socialmente relevantes o temas controvertidos. En el segundo paso, vamos a proponer principios sustentados en corrientes de pensamiento social para el análisis de los objetos culturales planteados en el paso 1, en la etapa 1. Y por último, vamos a proporcionar materiales e información para ampliar el horizonte de análisis del estudiantado. En la etapa 3 es el estudiantado el que se enfrenta directamente a diferentes materiales, pero ya una vez después de haber hecho un trabajo en la etapa 1 y etapa 2. Bien. Entonces, retomando, recuerden que estamos en la unidad en la unidad temática, con un criterio de evaluación relacionado con el nazismo y la Segunda Guerra Mundial. Bien, entonces vamos a proponer
para iniciar varios objetos culturales. Por ejemplo, este famoso meme conocido como el negro de WhatsApp, que se viralizó desde el 2015. También vamos a proponer el siguiente, tenía el link para hacer compartido el video, no sé si recordarán. Este es Dani Alves en un partido del Barcelona contra el Villarreal en el 2018, donde a Dani Alves le tiran un banano. Dani Alves, en lugar de reaccionar y salir del campo de juego, pues se agacha, toma el banano, se lo come y hace el tiro de esquina. Luego, vamos a ver. Luego también incorporamos una noticia relacionada con Metallica, y también propondríamos un objeto cultural, ¿verdad? Que son objetos culturales relacionados con imágenes antisemitas que utilizaba el régimen nazi. Primero, como ustedes pueden observar, como bien lo decíamos, desde la conceptualización de la literacidad crítica, de los principios básicos de la literacidad crítica, como bien lo indicaba uno de los principios básicos de los problemas socialmente relevantes, nosotros no partimos del nazismo hacia el presente. Como ustedes pueden ver, los primeros objetos culturales que estamos planteando es el meme del negro de WhatsApp, estamos planteando un video de Dani Alves, estamos planteando una noticia muy actual de Metallica relacionada con el nazismo. Es decir, estamos partiendo de la actualidad hacia el pasado, no como tradicionalmente trabajan los programas de estudio, ¿verdad? Que es del pasado hacia el presente. Nosotros lo hacemos desde el enfoque de la literacidad crítica, lo hacemos del presente hacia el pasado. ¿Qué es lo que nos interesa con presentar este tipo de objetos culturales? Consultarle al estudiantado inicialmente qué opina de estos objetos culturales. Por ejemplo, ¿le hace gracia o no le hace gracia el meme del negro de WhatsApp? ¿Por qué le hace gracia? ¿Por qué no le hace gracia? Es más, podría ser que alguien le haga gracia porque sí comparta algunos elementos, sí comparta criterios racistas. Puede ser que a otra persona que no comparta criterios racistas también le haga gracia, porque el humor tiene muchas aristas, ¿verdad? ¿Por qué le hace gracia? ¿Por qué no le hace gracia el video de Dani Alves? ¿Por qué le hace o no le, o qué emociones le mueve la noticia de Metallica? ¿Qué emociones le mueve este tipo de objetos culturales? Una vez que nosotros tenemos claro qué emociones le mueve, qué interpretaciones tiene el estudiantado de estos objetos culturales, entonces en ese punto procuraremos consultarles qué tienen en común, independientemente si el negro de WhatsApp me hace gracia o no me hace gracia, qué tiene en común con el video de Dani Alves, qué tiene en común el video de Dani Alves con la noticia de Metallica, qué tienen en común, ahora sí, este presente, estos objetos culturales presentes con estas imágenes antisemitas que estamos presentando. O sea, ¿qué elementos de continuidad histórica podemos observar desde el presente al pasado con estos objetos culturales? Una vez que ya hemos hecho una inducción desde los objetos culturales, pasamos a la etapa 2. La etapa 2, como bien lo habíamos dicho, está relacionada con la incorporación de principios de pensamiento social. En este caso, yo pues he considerado que resulta apropiado utilizar dos principios de la necropolítica, de la perspectiva necropolítica de Membe, para generar reflexión y discusión en el estudiantado. O sea, yo estoy presentando estos dos principios, pero ustedes pueden partir de los principios de los principios principios basados en corriente social
que ustedes consideren. Yo lo estoy haciendo porque me parece pertinente, me parece oportuno, pero no quiere decir que esta temática solamente pueda ser tratada con estos principios que yo estoy presentando acá. Pues bien, ¿cuáles son los principios de necropolítica que me interesa trabajar, con los que me interesa trabajar esos objetos culturales? El primer principio está relacionado con lo que dice Membe, proceso de suspensión de la humanidad o su humanización, y también Membe nos habla del principio de desmentir toda presencia autóctona para borrar sus huellas. ¿Ok? ¿Ok? Ahora bien, aclaremos un poquito más estos principios. Estos principios, para explicarlos de una manera, digamos, un poco, para ampliar un poquito, diríamos, la suspensión de la humanidad, dice Membe, construye seres que levitan entre animales y humanos, entre sujetos y objetos, y que por esa misma razón requieren del látigo de los que sí son humanos para una conducción adecuada. En muchos casos, las democracias más progresistas han basado su expansión vaciando el espacio, ya sea ignorando deliberadamente la existencia de las poblaciones nativas o asignándoles un orden diferente, categorizándoles de subhumanos. Es decir, así como es necesario despejar el territorio de árboles y rocas para convertirlo en tierra laborable, hay que invisibilizar a sus habitantes, a quienes se les considera meramente un elemento más de la naturaleza, particularmente espinosa, al que hay que expulsar o eliminar mediante de manera continua. Entonces aquí Membe nos está explicando qué vamos a entender por principio de su humanización y por el principio de borrar las huellas. Bien, una vez que hemos explicado en qué consisten estos principios, retornamos a los objetos culturales y más allá, volvemos, porque aquí no se trata de adoctrinar ni de decirle al estudiantado cómo pensar, sino más allá de ello, lo que interesa es darle herramientas conceptuales y teóricas para que el estudiantado regrese a los objetos culturales y nos indique, bien, más allá de si le hicieron gracia o no le hicieron gracia, más allá de las emociones que le movieron, ahora bien, dígame cómo es que trabaja el principio de su humanización, por ejemplo, en el meme del negro de WhatsApp, que es evidente, ¿verdad? Que es asignarle a un ser humano un miembro sexual prominente, ¿verdad? Que raya en la animalización de un grupo humano específico. Entonces, también esto nos permite decir, bueno, ¿y cómo, dónde ustedes ven que se evidencia el principio de su humanización por ejemplo, en el video de Dani Alves? ¿Por qué es que se evidencia ese principio de su humanización? Bien, ¿cómo se evidencia ese principio de su humanización? También en la noticia de Metallica, y cómo se evidencia evidentemente ese principio de su humanización en las imágenes antisemitas con las que trabajaba y educaba el régimen nazi, porque al final de cuentas tenemos que lo que nos interesa es también abarcar el temario de estudios. Entonces, una vez que ellos han vuelto a los objetos culturales para ver cómo operan los objetos culturales, cómo operan los principios de teoría de pensamiento social en los objetos culturales, ahora sí, pasamos a la etapa 3, que la etapa 3 tiene que ver con la ampliación de horizontes de análisis. Y en este caso, en la etapa 3, lo que nos interesa es, ahora sí, presentarles diferentes materiales con un fin didáctico, que es, ¿cómo se llama? Ya hemos desarrollado, a partir de los objetos culturales, hemos desarrollado un entendimiento de algunos principios de corriente de pensamiento social, como los que señalaba Membe, ¿verdad? Que es el principio de subhumanización y el principio de borrar las huellas. Ahora bien, utilizando esta noticia,
donde pueden identificar y por qué pueden identificar ustedes la forma en cómo opera el principio de subhumanización y el principio de borrar la huella de ciertas poblaciones. Bien, les comento para los que no han tenido la oportunidad de leer este artículo del profesor Cabrera, está vinculado con la extracción de litio en el Atacama y cómo la extracción de litio, ¿verdad?, ha generado una destrucción enorme, no solamente ecológica, sino una destrucción cultural en las poblaciones que habitan el Atacama. Es más, resulta muy interesante que en este artículo el profesor Cabrera indica también por qué es tan difícil encontrar información alterna que nos indique cuáles son las problemáticas que genera la extracción de litio. Entonces, pero este trabajo, recuerden, ya esta etapa 3, ya no la hacemos nosotros. En esta etapa 3 es directamente el estudiantado enfrentado de manera grupal y colaborativa a este material. Entonces el estudiantado, cuando analice este material, podrá darse cuenta, entre otras cosas, por ejemplo, cosas tan interesantes como estas, donde puede definitivamente identificar cómo aplica uno de los principios que ya vimos de Membe, cómo aplica para cuestiones tan actuales como estas, ¿verdad? Nos dice Cabrera, la revista Forbes, que rebautizó la zona con el nombre de Arabia Saudí de litio, describe en estos términos el salar del Atacama. Nada crece en el corazón del salar del Atacama. Esta antigua cuenca lacustre, 700 millas al norte de Santiago, debe ser el lugar más seco del planeta. Una tierra baldía, cubierta de una costra de rocas de sal que parece una plasta de vaca. Si no fuera por la preciosa salmuera, los humanos se mantendrían alejados del salar del Atacama. Se trata de un gesto típicamente, dice, ya ahora indica Cabrera, se trata de un gesto típicamente colonial, ver el territorio vacío para evitar hacerse cargo de los potenciales impactos ambientales y humanos que puedan tener la actividad emprendida por un agente foráneo como la minería. Entonces, dentro de las muchas cosas, el estudiantado podrá ahora sí hacer un análisis, ¿verdad?, de ciertos principios que operaron en el sistema nazi, pero que aún día siguen operando en determinados espacios. Pero no solamente esos principios, como bien lo podemos identificar, no solamente cómo operaron esos principios en el régimen nazi y cómo operan hoy, sino que al estudiantado esto lo puede realizar porque el profesorado tuvo la capacidad de poder desarrollar cierta caja de herramientas teóricas y conceptuales, como ya lo indicamos para este análisis. Ahora bien, siempre dentro de la etapa 3, ¿verdad?, dentro de esta ampliación de análisis, y podemos identificar esos principios, ¿verdad?, esos principios teóricos y conceptuales con los cuales hemos trabajado ciertos objetos culturales, con los cuales ya ellos trabajaron el artículo anterior. Pueden ellos llegar y trabajar también, podemos identificar algunos otros materiales que estén relacionados con esto. Pues bien, aquí tenemos un artículo, ¿verdad?, de La Nación, de San Vito. En ese artículo del San Vito, pero recuerden, en esta etapa 3, nosotros le damos el material y el estudiante es el encargado de identificar dónde están esos principios, ¿verdad? Dónde están y cómo operan esos principios. Entonces, con respecto a esta noticia, muy posiblemente el estudiantado de manera colaborativa pueda llegar y determinar dentro de lo mucho que tiene este artículo elementos como esto. En ese artículo se dice, respecto a San Vito, dice,
lejos de praderas y ciudades, los italianos que se decidían a venir a trabajar para la SICA se encontraron con la hostilidad de una selva virgen en un país tropical en el que llovía día y noche. Son pocos los detalles que evocan a esa camada de campesinos europeos que se atrevió a hacer todo sobre la nada. Este es un claro ejemplo de cómo se vacía un territorio y cómo eso se ha ejecutado y se sigue llevando a cabo en el territorio nacional. Recuerden, ¿verdad?, que esta zona, este territorio de la zona sur es un territorio milenario de pueblos indígenas y sin embargo en este artículo lo presentan de esta manera. Pero en fin, no es a nosotros al que nos toca presentar esto, es al estudiantado con las herramientas que le hemos proveído, con la explicación de esos conceptos teóricos y conceptuales, a quien le corresponde determinar el cómo se manifiesta eso y por qué esos elementos están presentes en esos materiales. También podríamos presentarle un caso muy reciente de una noticia que es pavorosa, ¿verdad? Los invito por efectos de no tener que estar pasándome, lo estamos haciendo aquí en PDF para evitar cualquier problema con la conexión, pero ahí les traía el video, pero si no lo han visto, pues vean esa noticia, ¿verdad? Está en YouTube. Pues es pavoroso como Gravy Moya presenta Chinaquichá, ¿verdad? Es algo terrible, ¿verdad? Y cómo presenta el conflicto. Entonces, desde el enfoque de literacia crítica nos permite ver cuál es, por ejemplo, podríamos preguntarle al estudiantado cómo ellos identifican no solamente los principios teóricos y conceptuales que vimos de Membe, sino cómo dentro de este video es evidente, ¿verdad?, a qué poderes económicos le está respondiendo Gravy Moya con este tipo de noticias. Pues bien, recordemos que siempre, ¿verdad?, siempre estamos de atrás, estamos de la actualidad al presente, pero no solamente la literacia crítica nos indica de la actualidad de la actualidad al pasado y del pasado al presente, sino que también la literacia crítica nos indica, bueno, en esos procesos podemos todavía ir un poco más atrás. Entonces, siempre recordando que estamos en la temática de los campos de concentración, y de cómo esos principios que se vivieron dentro de los campos de concentración se manifiestan hoy en diferentes espacios internacionales, como dentro de los espacios nacionales, tales como vimos con la noticia de Gravy Moya, como vimos también con la noticia de San Vito, con el reportaje de San Vito. También nos recuerda Membe, siempre dentro de la etapa 3, en la ampliación de principios de pensamiento, que no hay que dejarlo de lado. Membe nos recuerda que la aparición del dispositivo forma-campo fueron espacios de experimentación previos al nazismo. Recordemos que los campos de concentración ya habían sido practicados, nos recuerda Membe, en lugares como Cuba, como las Filipinas, como Sudáfrica y el sudeste africano también. Entonces, Membe aquí está poniendo el dedo en la llaga. Nos está indicando que no solamente primero, que los campos de concentración no fue un invento del nazismo. Los campos de concentración ya habían los principios sobre los que operaron los campos de concentración del régimen nazi, ya habían sido puestos en práctica en otros lugares casualmente por las democracias que ahora estaban en guerra con el nazismo. La única diferencia, y tal vez eso fue lo que más afecta, eso puede ser también una cuestión interesante de análisis del estudiantado, porque en cable, ¿verdad? Y porque en diferentes empresas de stream, generalmente los documentales de campos de concentración siempre giran alrededor de los campos nazis. ¿Por qué no giran alrededor de estos otros ejemplos? Esto resulta interesante porque ¿por qué
lo que nos sorprende más es cómo operó en el régimen nazi. Bueno, tal vez sea, como bien lo dice Membe, que la única diferencia de los campos que existieron en Cuba, Filipinas, Sudáfrica y el resto del sudeste africano, la única diferencia con el régimen nazi es que en los campos anteriores, ¿verdad? Era contra poblaciones, ¿verdad? Fuera de Europa, o sea, poblaciones no blancas. La única diferencia es que en el campo, en el régimen nazi, la forma campo se aplica ahora sí con poblaciones. Es la primera vez que la forma campo se aplica con poblaciones europeas en territorio europeo. Visto esto, lo rico de trabajar con teoría social desde el enfoque de la literacia crítica es que el continuo de la discusión y el análisis continúa. Entonces, tomando en cuenta lo anterior, existe en la actual, podría continuar la discusión de la clase con la siguiente cuestión. ¿Existen en la actualidad situaciones sociales donde se hayan implementado los principios de forma campo? ¿Verdad? Una vez que ya hemos visto esto, podríamos poner al estudiantado a que el estudiantado sea el que nos identifique, ya que conocemos cómo opera la forma campo, ya que conocemos el principio de borrar la huella, ya que conocemos el principio de su humanización, de cómo opera hoy en día, de cómo operó en el régimen nazi. Existen hoy formas campo. Podemos identificar en la actualidad conformaciones sociales que estén recluidas donde estén operando principios similares a esto. Esto podría enriquecer muchísimo nuestras lecciones de determinada forma, ¿verdad? Pues bien, esto con relación aquí voy a terminar de manera breve lo relacionado con los estudios sociales. Ahora bien, pasamos con un ejemplo práctico de educación cívica. Nos vamos a enfocar específicamente en la unidad temática relacionada con la participación y fortalecimiento de la organización y funcionamiento del régimen político democrático costarricense. Y nos vamos a enfocar específicamente en el contenido conceptual. La paz no tiene fronteras. Discurso de aceptación del Premio Nobel de Paz del presidente Óscar Arias Sánchez. Bien, antes de continuar, vuelvo a consultar. Me indica Johnny y Agnes cómo estamos de sonido y cómo se llama y también cómo estamos de tiempo. Ok, muchísimas gracias. En este momento son las 1:51 de la tarde, ¿verdad? Todavía nos queda bastante ratito todavía. Con respecto al sonido, nosotros lo escuchamos perfectamente. Los compañeros me indican que lo escuchan bastante bien. Sí, sabemos que hay algunos compañeros que lamentablemente tienen algunas situaciones de internet, ¿verdad? Pero bueno, ahí ya son cositas que se salen de las manos de uno, ¿verdad? Y bueno, pues ni modo. Sí quiero aprovechar nada más este espacio para recordarles a los compañeros y las compañeras dos cositas. Uno, el enlace de la asistencia ya se encuentra en el chat y si tienen alguna consulta, alguna duda, pues también pueden hacerla por medio del chat. Por ahora creo que eso sería de parte mía, no sé si Agnes tiene algún comentario, ¿no? Perfecto, entonces creo que podemos continuar. Don Alejandro, muchísimas gracias. Y nada más recordarle a los compañeros y compañeras, ¿verdad? Que todo esto es una nueva manera de tratar de abordar, ¿verdad? De forma pedagógica los temas de historia, geografía y educación cívica. Muchísimas gracias. Ok, perfecto. De todas maneras, estamos ya en la parte final y creo que no nos va a demorar mucho. He dicho que hay tiempo. Pues bien, continuamos. Ahora bien, con respecto al discurso del Premio Nobel de la Paz, el expresidente Óscar Arias Sánchez. Retomamos, recuerden que hay que plantear objetos culturales y esos objetos culturales, antes de ingresar directamente a lo que nos interesa, ¿verdad? Al tema específico que plantea el temario, nosotros partimos desde la actualidad con determinados objetos culturales. Pues bien, ¿cuáles vamos a una recomendación, verdad? Yo propondría para como les digo, como una cuestión, no necesariamente tienen que partir de esto,
Creo que ustedes conocen muy bien cada grupo de estudiantes es diferente, cada realidad docente es diferente y ustedes son quienes quienes mejor conocen a sus estudiantes. Entonces yo para efectos didácticos, pues bien, yo plantearía para esta temática iniciar planteando con música que escucha el estudiantado y que a algunos de nosotros nos gusta, por ejemplo el ska y el punk, referente a problemáticas sociales. Bien, la intencionalidad es, partiendo de la música que escucha el estudiantado, es, bueno, ¿qué dice esa música acerca de los problemas sociales que enfrenta la democracia en la actualidad? ¿Qué nos dice esa música? ¿Están de acuerdo con lo que dice esa música? ¿Por qué están de acuerdo con lo que dice esa música? ¿Por qué no están de acuerdo con lo que dice esa música? ¿Qué elementos interesantes tiene esa música para abordar, para ver de una perspectiva diferente nuestras democracias, ¿verdad? Tenemos excelentes grupos de ska y punk a nivel costarricense, ¿verdad? La Milicia es un caso increíble, ¿verdad? O sea, es un muy buen grupo, pero tenemos montones, tenemos Mentados, Cocofunda, creo, hay muy buenos grupos acá. Pero también tenemos grupos súper buenos, ¿verdad? En español, como es Escape, que es un español, que es un grupo español, y este es de ska, y pues estas canciones pues son muy representativas para lo que nos interesa. No las voy a poner pues porque no disponemos de mucho, bueno, primero no disponemos de mucho tiempo y sobre todo no quiero hacer enredos después de que vayamos a tener problemas con la presentación. Pues bien, también propondríamos qué les mueve este tipo de imágenes de la precarización, de la precarización en Costa Rica, ¿verdad? Democracia y realidad costarricense, hacer consultas, bueno, tomando en cuenta qué saben para ellos qué es la democracia y qué opinan de que en una democracia existan estas realidades. ¿Por qué? Se justifica que en una democracia existen estas realidades. Además de Costa Rica, se justifica que en la región centroamericana se den estas realidades. ¿Por qué se dan estas realidades? ¿Qué razones consideran ellos por las cuales se generan este tipo de realidades en la democracia costarricense? Una vez que tenemos un panorama general de la opinión de ellos, ¿verdad? Puede ser que no estén de acuerdo en lo que sucede con la precarización en Costa Rica, pero que de pronto pues estén de acuerdo con una cuestión que rayó todos los derechos humanos. En el caso de Bukele, cuando puso a las bandas maras una junto a la otra, bandas de rivales, las ponía una frente a la otra, los ponía pegados en plena ¿cómo se llama? Pandemia, y ver qué opinan ellos. Una vez que ya hemos navegado por este tipo, por sus concepciones previas, sus inquietudes, sus emociones, pues bien, propongo yo para el trabajo que nos convoca, que es el discurso de Oscar Arias, propongo trabajar tanto los objetos culturales que planteamos anteriormente, como el discurso de Oscar Arias, plantearlo desde las fantasías ideológicas de Zizek. Entonces, ¿qué nos dice Zizek? Zizek nos dice que la cultura dominante y los grupos hegemónicos basan su poder y su hegemonía alrededor de la construcción de fantasías ideológicas. Las fantasías ideológicas están compuestas por diferentes aspectos, como objetos sublimes, significantes amos, procesos de anamorfosis ideológica y síntomas. Bien, ¿qué significa a grandes rasgos esto? Porque esto, a final de cuentas, está en la caja de herramientas que le estamos presentando al estudiante, ¿verdad? Pues hay que explicarle de manera concreta y clara qué entendemos por fantasías ideológicas y los conceptos que involucran la construcción de las fantasías ideológicas. Pues bien, Zizek nos indica que los grupos dominantes requieren
del establecimiento, para la construcción de fantasías ideológicas, del establecimiento de objetos sublimes. ¿Qué son objetos sublimes? Los objetos sublimes son esas ideas indestructibles e inmaculadas que permiten ejercer el poder, ¿verdad? Entonces, si se nos indica, por ejemplo, hay ideas indestructibles e inmaculadas como la democracia, hay ideas indestructibles e inmaculadas como la patria, hay ideas indestructibles e inmaculadas como la nación, como el pueblo, desde el cual los estados modernos han contribuido al desarrollo de del control de las subjetividades de sus poblaciones. Bien, ahora bien, los objetos sublimes, como en el caso de la democracia, son todo ese tipo de significaciones que consideramos indestructibles e inmaculadas de la democracia. Ese tipo un objeto sublime como la democracia requiere de conceptos amos que flotan a su alrededor, ¿verdad? Esos conceptos amos podemos identificarlos como la paz, como la libertad. Ahora bien, no obstante, es evidente, como lo vimos en los objetos culturales que planteamos inicialmente, como vimos las imágenes de la precarización en Costa Rica, como vimos en las imágenes de los centros de detención de migrantes de menores de edad en Estados Unidos, como lo vimos en las imágenes de las maras en El Salvador, como lo vimos en esos objetos culturales, la contradicción es que tenemos democracias, no obstante, esas democracias están atravesadas por esas contradicciones representadas en los objetos culturales. Es aquí donde entra el juego lo que sí se llama como anamorfosis ideológica. De manera concreta, ¿qué es la anamorfosis ideológica? Es una articulación artificial de ideas que nos permite lidiar con la contradicción. Es decir, se supone que vivimos en una democracia, pero a nivel de Costa Rica, ya vimos en un objeto cultural, tenemos una democracia constantemente cada día más atravesada por la pobreza y la precarización. Tenemos una democracia cada día atravesada por la corrupción. Tenemos una democracia cada vez más débil. En ese proceso de anamorfosis ideológica, tenemos que conciliar cómo hacemos, ¿verdad?, para seguir creyendo en nuestra fantasía ideológica si cada vez la realidad nos confronta, ¿verdad?, a aspectos negativos en los cuales está conformada esta democracia. Pues es aquí donde sí nos habla de los síntomas. Antes de comentarles los síntomas, recuerdo un aspecto muy importante. Las fantasías y la construcción de fantasías ideológicas, esta propuesta de Zizek proviene de una perspectiva lacaniana de psicología analítica, ¿verdad? O sea, Zizek lo que hace es aplicar principios trabajados desde la psicología, específicamente desde la corriente lacaniana, y lo aplica a la sociología. Entonces, Zizek, con respecto a este punto, nos dice, bien, ¿qué es el rol que cumplen los síntomas? Los síntomas son utilizados por la anamorfosis ideológica, o sea, ese proceso que tienen nuestras mentes para tratar de articular las contradicciones. Zizek nos dice, los síntomas son todos esos elementos que atraviesan la pureza de los objetos sublimes. Como nuestros objetos sublimes son inmaculados dentro de la ideología y son perfectos, entonces los síntomas lo que hacen es llegar y decir, bueno, dentro de nuestras mentes trabajan como ese proceso de sintonía, de llegar y decirnos, sí, el problema no es el objeto sublime, el problema no es la fantasía ideológica, el problema es que lamentablemente este objeto sublime, ¿verdad?, en el cual todos creemos, este objeto sublime constantemente es atravesado por diferentes síntomas. Entonces, puede ser que en la actualidad
los síntomas que identificamos, y lo podemos ver constantemente, hay reportajes que nos indican las limitaciones de la democracia ante la corrupción, las limitaciones de la democracia ante el narcotráfico, las limitaciones de la democracia ante diferentes problemáticas, ¿verdad? Y en ese trance, el objeto sublime sigue puro, ¿verdad? Sino que lo que hace la anamorfosis ideológica es por qué, a pesar de que, de que Costa Rica ha creído durante décadas en la democracia, ¿por qué es que no logramos alcanzar una democracia tal como la tenemos representada de forma sublime? Ese es el rol de los síntomas. Ahora bien, si bien es cierto, en la actualidad nosotros podemos encontrar síntomas muy específicos para poder justificar por qué no alcanzamos la democracia perfecta, o sea, cuáles son las cosas externas que atraviesan la democracia, que nos impide vivir a la perfección nuestra democracia, ¿verdad? En ese momento es donde nosotros podemos llegar y decir, bueno, ¿y cuáles eran esos objetos sublimes? ¿Cuáles eran esos significantes amos? ¿Cuáles eran esos síntomas, ¿verdad?, que están presentes en el discurso de Oscar Arias? Entonces, en este discurso de Oscar Arias, podemos, utilizando los principios de la perspectiva de Zizek, podemos identificar los objetos sublimes, podemos identificar los conceptos amos, podemos identificar con claridad los síntomas que impiden la consecución, la consecución de esa democracia idealizada que presentó Oscar Arias en su discurso cuando le otorgaron el Premio Nobel de la Paz. No sé si, Johnny, usted me dirá si presentamos el PDF que les había indicado, donde hice un trabajo, pues traté de trabajar el discurso de Oscar Arias con base en estos principios. Pero ojo, en este paso 3, ya no somos nosotros los que le decimos, sino que nosotros le planteamos, después de haber explicado, ¿verdad?, la perspectiva lacaniana, la perspectiva de Zizek de las fantasías ideológicas. Una vez que relacionamos esas fantasías ideológicas con objetos culturales en la actualidad, ahora sí, en este paso 3, nosotros le presentamos el discurso a Oscar Arias para que sean los estudiantes que analicen el discurso con la caja de herramientas teóricas y conceptuales que nosotros le estamos brindando. Entonces, no sé, Johnny, si Don Alejandro, vieras qué pena. Es que fíjese que tuve que cambiarme de computadora y en esta no tengo acceso al documento que usted me envió. Entonces no lo tengo aquí a mano. Qué pena. Ok, no hay problema. Entonces les comento que cuando aplicamos esto, porque yo hice obviamente les indico, esto lo tiene que hacer el estudiantado, o previamente pues lo tenemos que hacer nosotros. Cuando yo lo hice, de pronto buscando objetos sublimes dentro del discurso de Oscar Arias, buscando conceptos amos que giran alrededor del objeto sublime que es la democracia, buscando los síntomas que Oscar Arias decía, cuáles eran esos aspectos que atravesaban la democracia en esa época, de pronto no quedaba mucho marcado, quedaban ciertas cosas específicas del discurso, ¿verdad? Entonces, pues por lo menos en el análisis que yo hice desde esta perspectiva me resultó bastante útil. Una vez que ya hemos hecho eso, continuando siempre con la ampliación de principios del pensamiento social, la pregunta que nos haríamos, y estamos recordando, no es cuando hablamos de cuando planteamos la democracia como un objeto sublime, no es que estamos diciendo, ¿verdad?, que hay que destruir la democracia. Al contrario, lo que estamos diciendo es que el objeto sublime, que la democracia como objeto sublime debe ser trabajada en clase para observar cómo
puede ser utilizada por grupos hegemónicos para el control de las subjetividades. Que la democracia, que lejos de trabajar la democracia como objeto sublime y trabajar el discurso de Oscar Arias solamente para ver las bellezas y lo bello, porque el discurso de Oscar Arias plantea una excepcionalidad del costarricense, ¿verdad? Del ser costarricense como un ser pacífico por naturaleza, que lejos, que más importante de ver esta perspectiva de plantear la democracia como un objeto sublime que resultaría para una construcción y una mejoría de la democracia costarricense, verla tal cual, ver la democracia como una construcción social en perfección. Que para ver la democracia como un objeto perfectible de carácter social, que la perspectiva de CISEC nos permite dar un primer paso para llegar y develar la democracia como objeto sublime y mejor ponerla en la mesa como un objeto perfectible. Y también en esta última parte podríamos complementar desde la perspectiva biopolítica de Harry Negri, plantearnos lo siguiente: el rol de la democracia y los estados-nación en la conformación del poder global a partir de la construcción de nuevas subjetividades. ¿Qué queremos hacer con esto? Bueno, si no vamos a ver la democracia como un objeto, si no queremos ver la democracia como una fantasía ideológica, ¿verdad? Si no queremos ver la democracia como un objeto sublime, pero queremos una mejor democracia en Costa Rica, pues utilicemos algunos de los principios que nos da Harry Negri para el análisis de la democracia en la actualidad. Ellos nos facilitan una serie de herramientas, igual teóricas conceptuales, que nos permiten ver las razones por las cuales se presentan ciertas dificultades en la experiencia democrática de los diferentes estados en la actualidad y qué opinan ellos de algunos elementos que deberían de considerarse para poder mejorar las democracias que tenemos en la actualidad. Pues bien, dicho esto, muchísimas gracias por su tiempo. Espero que algunos de los aspectos que mencionamos sean de utilidad, y más allá de eso, a final de cuentas, ustedes son los que están en el aula. Y pues bien, ahora el espacio de preguntas, ¿qué les parece? También, pues, ¿qué no les parece? Y alguna duda, comentario que tengan al respecto, pues bienvenido. Pues bien. Muchísimas gracias, Alejandro. Bueno, hay algunas preguntas más de estilo administrativa que dentro del fondo de lo que usted me está explicando. Bueno, una de las preguntas que me están haciendo es si la charla queda grabada. Sí, efectivamente, esto queda grabada y luego yo se las estaría enviando el enlace por medio del correo electrónico. Entonces yo se los estaría enviando. Otra pregunta que nos están haciendo es si la presentación se va a compartir. En este caso, no puedo contestarle yo porque la presentación como tal es de don Alejandro. Entonces, yo no sé si don Alejandro podrá compartirla o si habrá alguna situación. Usted no me dirá, No, don con mucho Alejandro. gusto. La presentación está a disposición de ustedes. Si ustedes ven las personas que lo soliciten, ¿verdad? Pues ustedes están en total libertad de compartirla y también de compartir el contacto mío, porque de pronto tengan alguna consulta o algo y me lo hacen por correo electrónico y bienvenido, ¿verdad? Don Alejandro, disculpe, ¿usted me da permiso de compartir su correo electrónico por acá por el chat? ¿Será posible? Sí, claro, con mucho gusto.
Ok, entonces dentro de un momentito voy a compartir su correo electrónico y entonces quedamos claros en que la presentación se va a compartir y la conferencia como tal también va a ser compartida por medio de un enlace de YouTube. Creo que en este momento hará un comentario mi compañera Agnes. Buenas tardes nuevamente. Creo que de esta presentación el día de hoy hay varios aspectos muy importantes a destacar. Uno de ellos consiste en que los docentes necesitamos estar constantemente renovando, remozando esas estrategias de mediación con las que pretendemos llegar a nuestra población estudiante. Creo que en una era en donde tenemos un uso excesivo de redes sociales, donde abunda la información, es necesario que nuestra población estudiante esté preparado para analizar esa información de manera crítica, donde ellos puedan, más allá de lo que se les esté presentando, puedan ver el trasfondo de los contenidos. Entonces, creo que nosotros como docentes de estudios sociales y de cívica somos llamados a ejecutar acciones a través de las cuales logremos despertar esa criticidad con los estudiantes. Es bueno, ¿verdad? Tener siempre presente que no necesariamente cuando llevamos estas estrategias los resultados serán los esperados, ¿verdad? Lo interesante es que nosotros vayamos con mente abierta, que vayamos con una capacidad analítica de lo que vamos a ir a enfrentar con respecto a lo que le estemos presentando al estudiantado. ¿Por qué? Porque muchísimas veces el profesorado pretende o queremos, ¿verdad?, que los estudiantes se encaminen hacia ciertos tipos de criterios y lo importante es la capacidad con la que lleguemos para escucharlos y a la vez orientarlos para que ellos mismos reflexionen y generen un análisis crítico de lo que ellos, los supuestos de los que están partiendo. ¿Qué es interesantísimo también de todo esto? Reitero que también creo que de la exposición de Alejandro destacó muchísimo la parte de la posibilidad de implementar o utilizar recursos dentro de la cotidianidad. Eso es interesantísimo. Pienso que muchísimas letras, canciones y demás que los jóvenes escuchan el día de hoy y que se han vuelto pues prácticamente himnos para la juventud, sería importantísimo esos análisis que podamos llevar a las clases. Entonces, creo que, bueno, de mi parte al menos, muy agradecida por esto. Espero que ojalá en esos planes, en esas estrategias que se van a quedar los estimados colegas pensando y dándoles vueltas, pues puedan reflejar esa parte de pensamiento, desarrollo crítico que se vuelve sumamente importante. Acá hay un comentario, me indica, dice que para séptimo año, ¿cómo se puede abordar el tema de la democratización dentro de la comunidad? Nada más sí quiero recordarles, ¿verdad?, a los compañeros y compañeras que en la primera unidad de cívica de séptimo año, pues podemos, lo que vemos es seguridad ciudadana en todas las diferentes, desde muchos ámbitos y desde muchos puntos de vista. Creo yo que ahí la sugerencia, ¿verdad?, sería de repente ver la seguridad ciudadana como una forma democrática de convivencia entre todos nosotros. Creo que eso sería bastante bueno. Vamos a ver, por ahorita creo que no tengo más dudas y consultas. Sí, ¿verdad? Desde luego. Ok, hay una, vamos a ver. No sé, ¿la puedes leer, porfa? Tal vez. Sí, Alejandro, la compañera Carla le solicita si usted es tan amable de volver a explicar brevemente la técnica de la DERIF para una mayor comprensión. Cualquier cosita, don Alejandro, creo que tienes el micrófono silenciado. Entonces, cualquier cosita para que lo tome en cuenta. Perdón, disculpen, ya lo
A ver, aquí está la DERIF. Solamente la DERIF desea que explique. Es lo que indica la compañera. Ok, bien. En este caso, como les indiqué, este lo utilicé como con fin ilustrativo, pero les había indicado que la encargada de la carrera de licenciatura de Estudios Sociales y Educación Cívica, Evelyn Silvia García y mi persona, tuvimos la oportunidad en un momento de compartir con el profesor Santi Esteban, que es uno de los referentes internacionales de la literacia crítica. Y nos había mostrado cómo él con su estudiantado había trabajado en una comunidad vulnerabilizada en España, había trabajado con sus estudiantes y había salido a caminar con sus estudiantes, obviamente con un guión, con ciertas preguntas guía que el estudiante debería irse cuestionando cuando caminaba. Fue muy interesante porque nos presentó que en esta comunidad vulnerabilizada, los estudiantes, después de hacer el trabajo de caminar, pusieron en la mesa un espacio específico que era algo así como una parada de autobús, que era donde normalmente se drogaban las personas. Entonces, que ese espacio le generaba mucha ansiedad cuando ellos iban camino a la escuela. Entonces, que los estudiantes decidieron, ¿cómo se llama?, organizarse e intervenir ese espacio. Y fue muy interesante porque el espacio tenía cierta estructura de concreto y demás. Entonces, después de que los estudiantes intervinieron en el lugar, el profesor Santi Esteban nos mostró imágenes de cómo quedó el lugar, ¿verdad? Pero lo más interesante no fue solamente cómo quedó el lugar, sino que nos mostró una imagen de un año después de que fue intervenido el lugar y que el lugar se mantenía prácticamente igual. Vean qué interesante, ¿verdad? O sea, una intervención del estudiantado y qué más decirle o sea, qué mejor aprendizaje pudo haber tenido ese estudiantado de que su acción e intervención tuvo un efecto real, un impacto real en su comunidad. Ese fue un caso. Después, en otro caso, el profesor Santi Esteban se enteró en una escuela que elaboraba que iban a hacer un renombre de calles. Pues resulta que puso al estudiantado a trabajar igual bajo la técnica de la DERIF y bajo la técnica caminando en su comunidad. El estudiantado se percató de que todos los nombres de las calles llevaban nombre de hombres. Pues resulta que entonces la forma en cómo ellos intervinieron fue desde la clase decidieron proponer un nombre de mujer a una nueva calle que iban a abrir y que iban a bautizar. Y el trabajo consistía en por qué era esa mujer a la que iban a elegir, qué rasgos, o sea, qué perfil tenía esa mujer, por lo que ellos querían bautizar esa calle con el nombre de esa mujer. Pero el trabajo no terminó ahí, sino que ellos como estudiantes llevaron su propuesta al consejo, ellos no le llaman municipalidad, ahorita olvido el nombre, pero ellos llevaron, el estudiantado llevó su propuesta por decirlo así, al Consejo Municipal, ¿verdad? Aunque así no se llama, y el profesor Santi Esteban nos mostró, ¿verdad? En la sesión donde estaban todos sus estudiantes, en la sesión donde hablaron sus estudiantes y donde se tomó la decisión, ¿verdad? De ponerle a la nueva calle, ponerle ese nombre, ¿verdad? Entonces, esos son algunos ejemplos, ¿verdad? Lo interesante es que estas técnicas, como ustedes pueden ver, no son inventadas por el profesorado de estudios sociales, sino que Winson y Ross nos proponen más bien traer técnicas que han sido trabajadas en otros espacios de conocimiento, traerlas para nuestras necesidades. En el caso de nosotros, como ustedes pueden ver, utilicé los memes, ¿verdad? Videos, porque los memes no solamente nos sirven para presentar cuestiones controvertidas al inicio de una clase, sino que un meme también nos puede permitir
que ellos mismos construyan memes. Una vez que han hecho su análisis, pues que ellos mismos construyan sus memes y que ellos mismos los pongan, los divulguen, ¿verdad? Entonces, no sé si quedó claro la técnica de la ERIF. La cuestión con respecto a la democratización en la comunidad, que es de 7º año, pues bien, yo le indico a la profesora que hizo la consulta que eso, ¿cómo trabajar eso? Bueno, lo que estamos planteando acá es los principios teóricos de la literacidad y unos pasos didácticos, metodológicos básicos de cómo iniciar, pero eso depende mucho del grupo con quien esté trabajando, ¿verdad? Lo cierto del caso es que lo que hay que tener claro son los principios que explicamos. Tenemos que partir de la actualidad, tenemos que poner, si vamos a ver democratización en la comunidad, pues tenemos que necesariamente buscar objetos culturales que pongan en el tapete, ¿verdad? Cuestiones socialmente controvertidas, pero recuerden, muy importante, las cuestiones socialmente controvertidas, por ejemplo, como en el caso del meme del negro de WhatsApp, esa cuestión controvertida estaba oculta, estaba latente, no estaba explícita, ¿verdad? ¿Qué fue lo que nos hizo poder sacar de un objeto cultural algo latente? En el caso, pues, del video de Dani Alves estaba más evidente, más explícito, pero independientemente que el objeto cultural que utilicemos para plantear ¿cómo se llama? La cuestión controversial, independientemente de eso, necesitamos la caja de herramientas, necesitamos preguntarnos, bueno, si vamos a hablar de democratización en la comunidad, después de leer qué dice el programa respecto a qué es lo que tenemos que ver, tenemos que buscar una corriente, un autor de una determinada corriente de pensamiento social que nos dé herramientas conceptuales para analizar ese objeto cultural y esa cuestión controversial. O sea, respondiendo de manera concreta al proceso a la pregunta de democratización en la comunidad, lo que esta consulta lo que nos lleva es más bien nos lanza la inquietud de qué tienen que hacer los planes de formación docente para el profesorado en los estudios sociales para formar desde este enfoque. O sea, evidentemente necesitamos dentro de los planes de formación que el estudiante no solamente tenga más conocimiento, sino que sea muy hábil con respecto a las corrientes de pensamiento social. O sea, como bien lo decía el título de la presentación, desde una perspectiva intercultural, los planes de formación se tienen que preocupar más por qué nos ofrecen teórica y metodológicamente otras disciplinas, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso resulta vital y también en los procesos de formación continua, ¿verdad? Tanto desde la universidad como, por ejemplo, de las regionales. ¿Cómo podemos hacer para dar cajas de herramientas teórico-conceptuales al profesorado? Don Alejandro, aquí tengo un comentario y tengo una pregunta. El comentario me parece bastante válido y, ¿verdad? Nada más es casi que un recordatorio. Dice así, es importante tener claro, ¿verdad?, que se debe tener mucho cuidado con el tipo de imágenes que utilicemos en el aula, porque se podrían generar situaciones controversiales o de interpretación, ¿verdad? Eso creo que, recordando nada más ahí el dato, ¿verdad?, que trabajamos con poblaciones menores de edad y pues sí y pues de una gran variedad de sensibilidades, entonces nada más sí tener ese cuidado y cada uno de ustedes pues desde luego que conocen sus diferentes poblaciones y tener mucho cuidado, eso sí, ¿verdad? Con el tipo de imagen. Y luego tengo una pregunta. La pregunta dice así, esta es de don Héctor Brenes. Dice, muy buena propuesta, Alejandro, gracias por el aporte. Como pregunta, ¿has hecho pruebas de este tipo de estrategias utilizando recursos tecnológicos como alguna aplicación o técnica como los paisajes de aprendizaje? Ok, más bien, ¿cómo se llamaba el profesor? Don Héctor Brenes. Don Héctor Brenes. Bueno, creo que don Héctor fue compañero mío en la U, no recuerdo, trabaja en la UNED, creo también. Bien, si he hecho pruebas, bueno, algunos talleres
específicos donde hemos trabajado. El último taller donde trabajamos uno de estos, algunos de estos principios de literacia crítica, lo hicimos en la zona sur, pero falta mucho porque realmente recién se viene trabajando, ¿verdad? Por ejemplo, la UNA en formación inicial viene incorporando este tipo de aspectos. Nosotros en la licenciatura de la UNED venimos también incorporando este tipo de aspectos, pero sí, don Héctor, sí es importante recordar que casualmente, más bien, esta presentación resulta vital porque nos ponen el tapete que pueden hacer tanto las universidades, tanto en sus planes de formación, ¿verdad? Como bien lo indiqué, como en sus planes de capacitación, y que pues se puede hacer en las asesorías regionales para trabajar sobre este tipo de enfoques alternativos. Entonces, más bien, por ejemplo, creo que esta presentación de hoy, y creo que el interés de Agnes y de don Johnny es casualmente en esta línea. ¿Qué podemos en este momento pensar, verdad? O sea, realmente el enfoque requiere en este momento plantearnos espacios para la sociabilización y la aplicación. O sea, yo esperaría que en un futuro poder realizar un proyecto de extensión que casualmente nos arroje, ¿verdad? Con profesorado en contextos reales, ¿verdad? Nos arroje con el profesorado algunos resultados importantes. Eso en primera instancia. Y después, con respecto a la consulta de las imágenes, sí me gustaría saber cuál es la imagen donde la persona que hizo esta consulta, cuál es la imagen que considera que puede causar ruido. No niego la explicación que dio don Johnny, que me parece pertinente, pero sí me gustaría conocer cuál es la imagen específica que pudo haber causado ruido en la presentación. Creo que fue, don Alejandro, creo que fue en general. El comentario no se refería, por lo que me parece, y a cómo estaba escrito, me parece que no se estaba refiriendo a alguna imagen de las que usted presentó en específico, sino que como un comentario en general, ¿verdad? Todas o sea, tener el cuidado con cualquier imagen, ¿verdad? Entonces creo que por ahí va la cosa. Tengo aquí también, don Alejandro, Don dos. Ajá, Johnny, nada más antes de que continúe con la siguiente consulta o comentario, ajá. comparto plenamente. Es más, vean esta es una ventaja de trabajar ¿me están escuchando bien? Sí. Sí, señor, se escucha. Sí, ok. Esta es una ventaja de trabajar con un enfoque específico y sobre todo con incorporar corrientes de pensamiento social en nuestras clases. Me refiero a esto. Yo tuve el caso de un compañero que estudió con nosotros en la universidad que presentó una imagen, ¿verdad? Para efectos didácticos y bueno, no se le vino problema, sino que una madre de familia que que el compañero le había puesto ciertos límites porque era una telesecundaria, entonces antes de que él llegara, la madre de familia estaba acostumbrada a entrar cuando quisiera al centro educativo y a imponerse. El compañero pues fue poniendo ciertos límites, ¿verdad? De que al centro educativo no podía entrar, que habían protocolos y demás. Pero en un momento dado, ¿verdad? Pues eso generó un cierto roce con una madre de familia. Luego el compañero, en un momento dado, para efectos didácticos, presentó una imagen y tuvo problemas muy serios por presentar la imagen. Entonces, comparto completamente. La ventaja es que cuando nosotros utilizamos imágenes para el trabajo didáctico, obviamente, como ustedes pueden ver en el caso pues, del negro de WhatsApp, presentamos una parte, una parte de una imagen X, ¿verdad? Nos cuidamos de eso. Pero independientemente, la cuestión es que si una imagen resulta mal interpretada, por ejemplo, llegamos y utilizamos estas imágenes y pasado mañana llegan padres de familia y se quejan y demás. Bien, nosotros tenemos el respaldo de la teoría social.
O sea, ¿por qué llevamos esta imagen a clase? No la llevamos por nuestro antojo, la llevamos porque era un insumo didáctico pertinente, pero que la imagen en sí no era, o sea, no era el todo de la clase. Y que eso no se, y que la imagen no se discutió en funciones a creencias o opiniones o no sé, o que la imagen no era el centro de la clase, sino que el centro de la clase, y entonces para eso la teoría social nos respalda montones para defender nuestro trabajo didáctico. Entonces, comparto muy bien y esa es la importancia de que los objetos culturales siempre estén en relación con la teoría social, porque en dado caso que se suceda algún evento, nosotros tenemos con qué respaldarnos, ¿verdad? Desde una perspectiva profesional, o sea, es decir, profesionalmente defender nuestro trabajo. ¿Por qué las presentamos, verdad? Pero aún así, también podemos considerar que dependiendo del contexto, como dice don Johnny, ¿para qué nos vamos a complicar con... para qué nos vamos si tenemos otro abanico de imágenes, ¿verdad? Y conociendo un grupo X, pues podemos mejor utilizar otra y así evitarnos problemas. Pues bien, don Johnny, continuamos. Muchas gracias. Y bueno, también acá también quiero comentar algo. Todos los compañeros y compañeras a los que pudimos convocar el día de hoy son personas que imparten los niveles de décimo y undécimo. Por cuestiones, ya ustedes saben, administrativas del Ministerio de Educación Pública, no podíamos convocarlos a todos. Y entonces yo agradecería muchísimo, por favor, a los compañeros que están aquí presentes hoy, a que les comenten a los que no pudieron estar por alguna razón, ¿verdad? Lo interesante y lo importante que fue la charla y que por favor tal vez aprovechen el recurso de la grabación para que luego la puedan repasar y la puedan mirar. Tengo acá, básicamente son dos comentarios. Carmen Pérez nos dice, buenas tardes, no es una pregunta, solo agregar la importancia de señalar al estudiantado el fundamento teórico, bibliográfico que sustenta cada uno de los procesos en el enfoque que se trabaja. Esto con la finalidad de dar a conocer las teorías científicas planteadas y estudiadas por sus autores y la puesta en la práctica en la vida cotidiana de las distintas sociedades. Como bien dijo don Alejandro, no son estrategias inventadas. Saludos. No sé si quiere hacer algún comentario con respecto a ese comentario. Doña Carmen, usted tiene toda la, pues comparto plenamente con usted. Es vital, cuando brindamos las cajas de herramientas teóricas y conceptuales, nos referimos a esos teóricos, ¿verdad? Que nos resultan útiles. O sea, el estudiantado, la labor del docente con eso en esto que usted menciona es vital, porque obviamente, digamos que algunos teóricos pueden resultar pesados, ¿verdad? Pero es la labor del docente es tener la sapiencia para utilizar el lenguaje más adecuado para explicar los principios teóricos, ¿verdad? Por ejemplo, puedo mencionar, qué sé yo, el caso de Bourdieu con respecto a qué significa hablar. Bourdieu habla de un principio que se llama de cómo se construyen, cómo las personas que tienen cierto poder, independientemente en la economía como en el ámbito intelectual, cuáles son las estrategias que utilizan para hablar. Pues cuando uno lee a Bourdieu, realmente puede resultar muy pesado, resultar muy denso. Entonces, pues es a uno al que le corresponde como docente, ¿verdad? No va a enfrentar uno al estudiantado digamos, con textos densos, sino que la labor del profesorado es casualmente poderle ofrecer, digamos, una versión de los principios que se desean trabajar digamos, en un lenguaje más accesible para que ahora sí, como lo vimos siempre en la etapa número 3, a partir de ahí sea el estudiantado, ahora sí, conociendo, identificando esos principios teóricos, el que trabaje con los demás materiales que nosotros le presentemos. Pero concuerdo plenamente, doña Carmen. Don Alejandro, tal vez si usted gusta puede pasar la presentación hasta donde decía palabras finales, porque yo creo que ya vamos a ir cerrando. Y quiero leer acá un comentario de don Wilman Escobar. Dice así, saludos a Alejandro. En general, la temática planteada es pertinente por la necesidad de favorecer prácticas educativas que promuevan el pensamiento crítico y otras habilidades en el campo de la didáctica específica de los estudios sociales. Historia, por ejemplo. Se agradece por la actividad.
Ese sería como el comentario del compañero Wilman. Creo que don Alejandro, si, pasando a la otra presentación, tal vez si usted nos da unas últimas palabras de despedida y pues de antemano quiero agradecerle muchísimo de parte de las asesorías de educación cívica y de estudios sociales de la Dirección Regional de Educación de Cartago por este espacio que nos ha abierto y que ha sido bastante enriquecedor. Agradecemos por la explicación tan clarita que nos ha dado y pues yo sé que ha sido muy enriquecedor y ojalá que todos pues podamos algún día, ¿verdad?, poner en práctica todo lo que usted nos ha explicado el día de hoy. Lo dejo con las palabras de despedida. Sí, bueno, qué dicha pues, que haya resultado claro. Y para cerrar, pues me refiero a la consulta de don Héctor, ¿verdad? Y también relacionándolo con esto que usted menciona, don Johnny, de poner en práctica. Yo creo que esto de poner en práctica está muy vinculado con la consulta de don Héctor. Casualmente este es el momento, ¿verdad? Una vez valorado si es pertinente este enfoque para nuestras realidades, pues casualmente este es el momento de preguntarnos, bueno, si el enfoque es pertinente, ¿cómo lo llevamos a la práctica? Obviamente, ¿cómo lo llevamos desde los planes de estudio, que es nuestra preocupación desde las universidades? ¿Cómo lo llevamos a la práctica desde la formación profesional continua, tanto desde las universidades como de las asesorías regionales? Es decir, que soy plenamente consciente que llevar a la práctica esto no solamente los beneficia a ustedes, sino que la universidad, los aprendizajes universitarios, los planes de formación universitarios no son nada si no tenemos experiencias concretas. Por eso es tan importante el comentario de don Héctor, ¿verdad? Porque casualmente la alianza de la universidad con instancias del ministerio nos permitiría ejecutar proyectos articulados donde llevemos a la práctica esto. Esto pues nos generaría pues beneficios tanto para el profesorado, ¿verdad?, que elabora, como para nosotros, porque no es lo mismo explicarle a un estudiante que está en procesos de formación inicial, mire, esto es lo que dice Walk, mire, esto es lo que dice Santi Esteban, mire esta presentación en su dimensión práctica y teórica. No es lo mismo hacer eso a llegar y presentarles ejemplos concretos. Observen cómo se trabajó este enfoque, cómo se trabajaron cuestiones controversiales con el profesorado en Cartago en niveles X y Y. Yo creo que el estudiante cuando ve ejemplos prácticos, ¿verdad?, donde dice, mira, esto no solamente lo vi en la teoría, no solamente lo vi en una presentación del profesor Alejandro, sino que, mira, lo pude ver en práctica con una profesora de un circuito específico. Y yo creo que eso enriquece. El hecho de articularnos y trabajar de manera articulada nos enriquece a los dos ámbitos académicos. Ok, perfectísimo. Muchísimas gracias, don Alejandro. Compañeros, compañeras de la Dirección Regional de Educación de Cartago, recuerden que desde las asesorías de estudios sociales y educación cívica estamos para servirles. Todos los puentes y las formas de comunicarse están abiertas y pues con muchísimo gusto estamos a la orden para colaborarles en lo que ustedes necesiten en este ya último pedacito del año que queda. Muchísimas gracias y con esto damos por terminada la actividad de hoy. Muchas gracias y buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes.